¿Están listos para la palabra? Muy bien. Hoy voy a terminar la cuarta parte de una serie que le he titulado Cuando Dios empodera a su pueblo a multiplicación. Dios te va a multiplicar. Hay multiplicación, hay un río de multiplicación para esta iglesia, para ustedes que son parte de esta iglesia. Hay algo que Dios está haciendo, yo lo siento en mi espíritu, que tiene que ver con crecimiento y multiplicación. Yo estuve 2 servicios estableciendo el fundamento para esta prédica. Usted puede ver los servicios en la aplicación o puede ir a nuestro canal en YouTube. Ahí están las prédicas completas. Es importante que usted tenga que siempre Dios tiene que estar primero. Siempre Dios tiene que estar primero. Siempre. Número 2, es importante que aperramos a honrar a Dios con nuestros diezmos y las ofrendas, porque el diezmo es un principio de abundancia, es un principio que abre los cielos. Número 3, el viernes, voy a repasar lo del viernes. Yo estaba explicando por qué Dios hace eso. Porque de momento el Espíritu Santo se mueve trayendo multiplicación a una familia, a una iglesia, a una empresa, a un hombre, a una mujer. ¿Por qué lo hace? Sabes, Dios quiere su iglesia que sea influencia. Diga influencia. No, dígalo bien duro, influencia. En ningún lugar en la Biblia la iglesia está establecida para ser una iglesia miserable, una iglesia que sea cola, una iglesia calladita, una iglesia bien bonita que no ofenda nada. Eso es total y absolutamente antibíblico. Dígame amén. Pero nosotros los latinoamericanos venimos de culturas religiosas con mezclas, algo de Biblia pero algo de paganismo, y estructuras creadas por hombres para controlar, donde hay brujería, hechicería y grande ignorancia. Y te dicen que la pobreza es una virtud de ser cristiano. Todo eso es mentira del diablo. Dígame amén. En ningún lugar en la Biblia Jesús quiere su iglesia callada. Tú eres la voz de Dios en el planeta Tierra. Alguien dígame amén. Y estamos llamados a hacer influencia. Diga influencia. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal del mundo. Esa es nuestra identidad. Si nosotros no tenemos luz, de nada servimos. Si nosotros no tenemos sal, de nada servimos. La influencia tiene que ver con el poder de Dios y la habilidad que Dios nos da para que Él pueda establecer su voluntad en la tierra. Tiene que ver con favor, con gracia, pero tiene que ver con el poder de Dios en nosotros para establecer su voluntad, para establecer el testimonio de ser un cristiano, para hacer el bien, para hacer el bien. Influencia habla de influenciar de tal manera para que otros reciban beneficios, para que otros reciban lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Habla de tener poder para ser generoso, tener poder para vestir al desnudo, tener sabiduría y entendimiento para confrontar las tinieblas. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué es que el diablo se queda? Porque nadie lo resiste. ¿Cuántos quieren que el diablo se vaya? Hay que resistirlo. Él no se va solo, hay que resistirlo. Nosotros estamos llamados a hacer influencia. La motivación principal, hay muchas razones por la cual, pero la principal, que Dios se mueve trayendo multiplicación o dándonos el poder de multiplicar, es para que seamos influencia. Dios nos está llamando a hombres y a mujeres en esta generación para que Él pueda confiarnos sus secretos, sus riquezas y su poder. Dios está buscando manos santas con quien Él pueda confiar para que seamos influencia a este mundo que cada vez está más loco. El viernes yo di 2 ejemplos en el Nuevo Testamento de lo que es influencia. Uno de ellos fue un hombre que se llamaba José de Arimatea. Era un hombre rico, un hombre noble, un hombre que tenía mucha influencia. La Biblia dice que era discípulo de Jesús. Y Dios Padre escogió a José, lo envió a la casa del gobernador en la noche,
tocó el timbre, le abrieron la puerta, entró a la casa del gobernador y le dijo las siguientes palabras: dame el cuerpo de Jesús. El gobernador respondió: denle a José el cuerpo de Jesús. Dios Padre no quería que el cuerpo muerto de su hijo estuviera bajo el dominio del Imperio Romano. Dios Padre no quería que el cuerpo muerto de su hijo estuviera bajo el dominio del sumo sacerdote, ni de la religiosidad de los fariseos, los seduceos, que son bien feos. Dios quería que estuviera bajo el gobierno o bajo la autoridad de un discípulo que se llamaba José. Dios tenía a José, Dios usó a José porque José tenía la influencia de entrar en la casa del gobernador y tenía la habilidad de pedir y de recibir. Había credibilidad y Dios lo usó. Dios necesita su iglesia, que si una iglesia de influencia. En el Nuevo Testamento está la historia de Lidia. ¿Cuántos conocen a Lidia? Lidia era una mujer en Europa. La Biblia dice que ella vendía telas bien caras. Su clientela era la gente rica. La Biblia dice que Lidia tenía su propia casa. Es la única mujer en el Nuevo Testamento que era propietaria de una casa. En esa época las mujeres bebían de su esposo, de su papá, de su cuñado mayor o en las calles. Ella no, ella tenía negocios, ella era trabajadora, ella vivía en Europa. Y entonces ella estaba al lado del río y llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzó a predicar. Lidia escuchó la prédica, Lidia se entregó a Jesús y Lidia le dijo: ven a mi casa, usa mi casa, comienza la iglesia en mi casa. La primera iglesia en toda Europa fue en casa de Lidia, porque Lidia tenía influencia. Dice que ella trajo todas sus amistades, toda su clientela, y ahí comenzó la iglesia de Filipo. Después vemos cómo esta mujer atendía, tenía influencia, tenía poder adquisitivo, atendía las necesidades de Pablo y las necesidades de la iglesia que Pablo estaba fundando en Europa. Fue la primera iglesia que se estableció en Europa. Ahora yo quiero hablar cómo lo hace. Usted busque la prédica del viernes, tuve una hora enseñando cómo es que Dios hace eso. Cómo es que Dios, expliqué que existe el poder de Dios para hacer riqueza, ¿sí o no? Te expliqué por qué, para qué es, diga influencia. Ahora te voy a explicar cómo Dios lo hace. ¿Cómo quieren saber? ¿Cuántos quieren saber cómo Dios lo hace? So, ¿cómo yo sé que está fluyendo ese poder en mí, Señor? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé? Háblame, Señor, ¿cómo? Primero, Dios es un Dios de orden. Mire, yo voy a enseñar bien profundo siento enseñar bien profundo en esta hora. Esto se va a convertir en un discipulado. Dile al vecino: ¿hay algo en ti que Dios va a matar? Porque hay algo en ti que Dios va a añadir. Porque Dios quiere que tú seas influencia y Dios te quiere llevar a nuevos niveles. Diga: qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Dios es un Dios de orden. Todo lo que usted lo ve en la creación. Usted ve la creación y usted ve el orden perfecto, los detalles de Dios que establece orden para que toda la creación fluya en bendición y fluya para vida. Estaba escuchando los astronautas que acaban de venir de la luna y ellos decían: wow, impresionante cuando vemos el planeta Tierra de tan lejos, lo perfecto que está hecho, el balance en los cosmos, lo perfecto. Definitivamente hay un creador que es un creador perfecto. Nuestro Dios es un Dios de orden. Lo vemos en la cruz. Jesús cumplió al 100% lo que había sido escrito de él. Dios mismo se sometió a lo que él escribió y Dios lo cumplió al 100% porque nuestro Dios es un Dios de orden. Todo trato de Dios en tu vida está diseñado para desarrollar en ti algo mejor, un crecimiento, una habilidad de superarte, una habilidad de hablar mejor, de trabajar mejor. Existe tal cosa como que yo le llamo el espíritu de excelencia. El espíritu de excelencia no es que tú vas a ser perfecto,
pero tú puedes ver en ti una intención sincera de dar lo mejor de ti. Una intención sincera de superarnos. Dios no te salvó para dejarte igual. Dios no te salvó para decirte, tú eres bien lindo, quédate así como está. Dios te salvó para llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. La iglesia que está ungida y viva por el Espíritu Santo va creciendo, va desarrollándose. Te convierte en mejor esposa, mejor esposo, mejor empresario, mejor pastor, mejor de lo que sea. Hasta en tu hobby, tú ves la mano de Dios que te convierte mejor haciendo tu hobby. Nuestro Dios es un Dios de orden, de crecimiento y de superación. El enemigo número uno para la multiplicación se llama la mediocridad. La mediocridad es el corazón de Satanás para estancarte. Dios no quiere a su pueblo estancado. Dios quiere su pueblo marchando hacia arriba. Y nosotros los latinoamericanos, con la religión tradicional, que es una mezcla peligrosísima de gran ignorancia, nos introducieron a la idolatría. Vírgenes, santos y cuánto estatua hay. Y eso establece un espíritu místico. Atrás de cada ídolo hay un demonio de mediocridad y de confusión y de estancamiento. Satanás no te hace pobre, Satanás te hace mediocre. Porque si te hace pobre, tú puedes salir de la pobreza, pero si te hace mediocre, tú siempre estarás en la pobreza y en la miseria. Lo opuesto a la mediocridad es tener una visión de excelencia. Excelencia es cuando tú quieres dar lo mejor. Si usted es empresario, usted tiene que traer en su empresa una cultura de excelencia. Usted tiene que ser el primero que le enseñe y la modela. Y a su equipo, a sus líderes, a sus ejecutivos, usted demanda excelencia en el servicio o en el producto. No es perfección. Yo no estoy hablando de perfección. Pero excelencia es cuando hay una intención genuina. Voy a dar lo mejor. ¿Cómo puedo aprender para hacerlo mejor? ¿Cómo yo puedo superar esto que estoy haciendo? Es un atributo que trae reconocimiento. Es un atributo que Dios visita y que Dios bendice. No, Dios no bendice la mediocridad. Usted nunca se puede quejar de su trabajo. Nunca, dígame nunca. Nunca, yo dije nunca, diga nunca. Nunca, porque la Biblia dice: en lo poco te pondré, entonces en lo mucho te pondré. Si cuando te puse en lo poco fuiste fiel, entonces te llevo para lo mucho. Antes de lo mucho siempre viene lo poco. Y de acuerdo cómo tú te comportes en lo poco, así será si Dios te lleva para lo mucho. Entonces el mediocre siempre se está quejando de su trabajo. Hace las cosas a media y maldice su propia vida con la mediocridad. El excelente es agradecido. Y aunque sea una migaja, esta me lo dio Dios. Yo voy a poner lo mejor de mí, porque yo lo hago para Dios. Yo lo hago para Dios. Y Dios me está viendo. Dios me está escuchando. La excelencia es una actitud que se debe ser parte de un estilo de vida. Se comienza en la casa, por ejemplo. ¿Quieren un buen ejemplo? Ahora, las mujeres me tienen que aplaudir en este ejemplo, porque si no me voy para el otro lado. Tu esposa te dice en la noche: yo quiero que mañana tú me hagas desayuno y tú me lo traigas a la cama. ¿Está bueno ese ejemplo o no? Y tú dices: no problem, mi amor, yo lo voy a hacer, porque yo opero en el espíritu de excelencia. Entonces yo voy al otro día, yo busco los mejores huevos. Yo me busco el mejor pan. Yo preparo el mejor café. Yo le pongo 3 florecitas o 4 florecitas. Yo se lo llevo con una sonrisa. Y yo se lo pongo en la cama. Y yo le digo: esto es para ti, porque tú eres mi esposo y tú mereces lo mejor de mí. Eso se llama excelencia.
Excelencia. Mediocridad es que tú siempre pidiendo, mejor te los comes, está quemado pero te los comes. Eso es mediocridad. Yo vengo a decirte que tú llegaste esta mañana porque hoy sale de ti todo espíritu demoníaco que se llama mediocridad, y sobre ti desciende el manto de excelencia del Dios que resucitó de los muertos. No esperes la bendición de Dios siendo un vago. No espere la bendición de Dios siendo mediocre. En la iglesia, cuando usted sirve en la iglesia, usted tiene que poner lo mejor de usted. Y mire, si yo me doy cuenta que usted no lo está poniendo, yo cierro el ministerio. Nada mediocre. Yo odio la mediocridad. Yo no quiero nada mediocre aquí. Estamos lo mejor y nos vamos superando. Pero cuando yo veo que se hacen las cosas por hacer, por salir del paso, no, no quiero eso. Porque la mediocridad es un espíritu demoníaco. Excelencia es una actitud de crecer, una actitud de superarme. Yo quiero superarme, yo quiero ser mejor esposo, yo quiero ser mejor papá, yo quiero ser mejor nieto, yo quiero ser mejor el pastor en lo que yo haga. Yo quiero superarme. Yo no voy a competir. Yo no lo estoy haciendo para ser mejor que nadie. Yo lo estoy haciendo para honrar a mi Señor. Yo lo estoy haciendo porque yo sé que Dios está conmigo. Yo lo estoy haciendo porque Dios me ayuda. Y yo lo estoy haciendo porque le agrada a Dios. Los enemigos de la excelencia es el conformismo. La razón que usted vive. ¿Cuántos se salvaron aquí? ¿Cuántos son nacidos nuevos cristianos? Ok, piensa en esto. ¿Por qué Dios te deja aquí? Si ya tú eres salvo, ¿por qué Dios no te lleva para el cielo? Si ahí es mejor, ahí se pasa mejor, ahí no se sufre, ahí no hay muerte, ahí no hay guerra espiritual. ¿Por qué Dios te deja aquí? Dios te salvó para llevarte para el cielo en su tiempo. Pero Dios te dejó aquí porque hay un propósito de Dios en tu vida. Hay un propósito. Hay algo que Dios dice, si lo dejo ahí, es como un coach, tú sabes. Como un coach que tiene un equipo. Déjame tener 3 o 4 buenos pitchers. Déjame tener 3 o 4 buenos bateadores. Y déjame ver, de acuerdo al equipo que tengamos que enfrentar, pues entonces yo tengo mi equipo que voy a usar para vencer a quien vamos a enfrentar. Así más o menos es Dios. ¿Por qué estamos aquí todavía? Porque hay algo que Dios puede hacer a través de ti. Hay algo que Dios quiere saber a través de ti. Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Una mentalidad de superarnos, no de ser conformistas. Una mentalidad de aprender más. Siempre hay más que aprender de Dios. No podemos tener una mentalidad de conformismo, de mediocridad, de hacer las cosas por hacerlas. Yuck. ¿Sabes qué? Los mediocres son los envidiosos. Que en vez de levantar tus manos y ayudarte a llegar, te tiran piedra para que tú tampoco llegues. Cristo vino a bendecir la tierra. Cristo vino a bendecir tus manos. Cristo murió y resucitó para bendecir tus manos, para bendecir tus sueños, para bendecir su creación. Cristo vino para enseñarte a superarte. Cristo vino para que tú renuncies a todo aquello que te hace daño, a todo aquello que hace daño a tu familia, a todo aquello que hace daño a tu economía. Dios se apasiona por la productividad. Escúcheme bien ahora. Hay una parábola en los evangelios, la dio Jesús, y es la palabra de los talentos. La palabra talento no es habilidades, la palabra talento específicamente es dinero. Y él le dio 4 a 1, 2 a 1 y 1 a 1. Y el Señor después de un tiempo vino, el de 4. Oh, ¿produciste 4 más? No. Buen trabajo, siervo. Siervo mío, fiel y verdadero, buen trabajo. El de 2, produjo 2 más. Buen trabajo. Siervo mío, fiel y verdadero. El de 1, ¿y tú? No, nada. Lo escondió. No hizo nada. El Señor se molestó y le dijo, mal trabajo. Siervo malvado. Dios se apasiona por el crecimiento. Porque la vida está diseñada para seguir creciendo. Y Dios se apasiona por la productividad. Dios quiere que tú y yo tengamos una visión de ser productivos.
productivos, de crecer, de superarnos. Al que le tenía uno, le dijo, dame el uno. Le quitó al uno y se lo dio al de los 4, porque había producido más. Y aquel lo mandó a un lugar bien feo. Y mira lo que le dijo: si hubieses puesto tu dinero en un banco y me hubieses traído algún porcentaje pequeñito de interés, yo te hubiera dado otra oportunidad. Pero como no hiciste ni eso, como no tuviste visión de superarte, de productividad, de multiplicación, tú no perteneces a mi equipo. Ese es el evangelio. Eso fue Jesucristo. Si a ti te enseñaron en tu religión tradicional que el evangelio es miseria, hambre, pobreza, estancamiento y pasarle la mano al diablo, en esta hora tú eres libre de semejante ignorancia. ¿Cómo es que Dios trae multiplicación? Dios trae multiplicación confrontando tu mediocridad, confrontando tu estancamiento, confrontando tu falta de productividad y dejándote saber que Él murió para bendecir tus manos, que Él vendió para bendecir tu caminar, que Él murió y venció la muerte para estar contigo, para ayudarte a superarte. Dile al vecino: me voy a superar. Señor, dame el espíritu de excelencia. Yo lo deseo en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que Dios da el poder para multiplicación? Escúchame bien. La obediencia, diga obediencia. Ahora donde el servicio se va para el piso. Pero bueno, ya yo estoy acostumbrado a eso. Si yo mismo me doy cranque, no se preocupe. Diga obediencia. Cuando tú obedeces, Dios se siente amado. La única manera que Dios se siente amado por sus hijos es cuando sus hijos le obedecen. Cuando tú obedeces la Biblia, Dios dice: me ama, me siento amado. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia, no es la adoración. Dios se siente honrado y Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero Dios no se siente amado en la adoración. Dios se siente amado en la obediencia. La obediencia a su palabra es el amor que Dios recibe. La obediencia a Dios es la expresión de amor que Dios recibe. La obediencia es lo que te da cobertura. La obediencia es lo que abre las puertas. La obediencia es lo que trae el respaldo de Dios en tu vida. Obediencia a lo que Dios pide, a lo que Dios pone en tu corazón, a lo que Dios te enseña, a lo que está en la palabra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Todo el mundo leyendo la Biblia. Si obedeces al Señor tu Dios en todo. ¿Cómo es? Si obedeces al Señor tu Dios en todo. ¿Cómo es? En todo. Y cumples cuidadosamente sus mandamientos que yo te entrego hoy. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Hay algo de Dios que es condicional a tu obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Dios demanda obediencia, porque si no hay obediencia, Él no es Señor. La palabra Señor, que es la palabra Jehová, la palabra Señor, implica un dueño, un amo. A Dios siempre da instrucciones antes de bendecirte. Dios siempre da instrucciones para cubrirte, para darte cobertura. La bendición de Dios va de acuerdo a tu habilidad de obedecer a Dios. El respaldo de Dios va de acuerdo a tu habilidad de obedecer a Dios. Que Dios se mantenga bendiciéndote va de acuerdo a tu habilidad de tú mantenerte obedeciéndolo. En la Biblia están muchos personajes. Vamos a hablar de Salomón. Vamos a ver de Salomón porque la Biblia dice que Salomón, en la historia de la humanidad, el hombre más sabio que ha visitado la planeta Tierra, la Biblia dice que se llama Salomón. Salomón, el hijo de David, del rey David. Salomón fue escogido por Dios
a continuar el trono de David. Salomón era jovencito, él comenzó jovencito y Dios le dijo, pídeme lo que quiera. Porque él dice, yo soy muy joven, tengo miedo, pídeme lo que quiera, yo te lo doy. Y él le dijo, dame sabiduría, dame ciencia para gobernar Israel. Y Dios se la dio. Pero la Biblia dice que, wow, me impresionó. Que Dios fue muy impresionado por Salomón. Y Salomón iba muy bien. Comenzó muy bien. Se mantenía en obediencia, se mantenía en la palabra, se mantenía en la voz profética que tenía en su vida. Se mantenía bien hasta que se conectó con la gente incorrecta. A los que le va bien, ¿a cuánto le va bien aquí? Usted tiene que tener mucho cuidado con quien usted se conecta. Usted tiene que ser muy selectivo con quien usted se conecta. Salomón iba muy bien. Salomón prosperó mucho. La riqueza, la multiplicación de Salomón fue exageradamente. Israel prosperó muchísimo cuando Salomón fue el rey. Joven, pero tenía el respaldo de Dios mientras le obedeció. En una se conectó con gente donde él no pertenecía. Y se dejó influenciar. Y comenzó a desobedecer a Dios. A Salomón le fue de muy bien a muy mal porque comenzó a desobedecer a Dios. La gente que vinieron a su vida, muchas eran mujeres que no tenían que estar en la vida de Salomón. Cuando usted le va bien, es cuando más su matrimonio tiene que estar unido. Cuando usted le va bien, usted no tiene que estar compartiendo su vida y sus emociones con ningún otro hombre que no es su esposo, con ninguna otra mujer que no es su esposa. Porque a los que le va bien, el diablo le va a enviar a alguien que lo influencie para que le vaya mal. Y a Salomón el mal vino porque hubo la influencia incorrecta que lo llevó a desobedecer a Dios. ¿Sabe cuándo fue que Salomón comenzó a desobedecer a Dios? Porque la influencia incorrecta trajo orgullo, prepotencia al corazón de Salomón y la humildad se fue. Y si la humildad se va, la obediencia se va. Y si la obediencia se va, la cobertura de Dios se va también. Hay una escritura aquí, vamos a 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel respondió, ¿están ahí conmigo? Pero Samuel the prophet, all right? Aquí estamos hablando del rey Saúl, el primer rey. El primer rey. Primero fue Saúl, después fue David, después fue Salomón. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Este es el profeta Samuel confrontando al profeta Saúl. Porque Saúl, mira lo que dice aquí, se rebeló y se hizo terco, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. La rebelión y la hechicería es lo mismo. Cuando te vaya bien, asegúrate de mantenerte en sumisión y obediencia al Dios de la Biblia. Cuando te vaya bien, asegúrate de proteger el principio de lo que trae cobertura. Lo que trae cobertura es la obediencia. Lo que trae cobertura no es la intercesión, porque yo conozco un montón de intercesoras que son unas rebeldes del diablo. Y lo que están es ungida por Jezabel, pero no por el Espíritu Santo. Lo que trae cobertura es sumisión y obediencia. Yo dije que esta es la parte que se cae. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl lo perdió todo. Y lo triste es que la casa entera de Saúl fue eliminada. Sobrevivió un cojito por allá bien lejos. Y David en su misericordia lo mandó a buscar y lo trajo y lo puso en la mesa del rey. Pero no solamente Saúl perdió él, perdió todas sus generaciones, perdieron la bendición de Dios. ¿Sabes? Déjame decir algo, escucha bien.
nosotros que somos latinoamericanos, que venimos de esas culturas y esa religión tradicional, tenemos que renunciar a eso. En esta mañana tú tienes que renunciar a eso. Tú tienes que renunciar a la idolatría, a estar prendiéndole velas a una virgen, la virgen de tu tierra, la virgen de tu país, a los santos. Tú tienes que renunciar a todo lo del horóscopo, a las estampitas, a prender velas, a poner flores, a ídolos, a estatuas, animales, porque eso es hechicería. Eso es pecado de rebelión. Eso quita la cobertura de Dios. Eso trae hambre, miseria y mediocridad. Hoy Dios te trajo a ti para hacerte libre de ese engaño, de ese espíritu cultural que maldice. Hoy Dios te trajo aquí para decirte que Él tiene un plan con tus generaciones, con tu casa y con la casa de tus hijos. Hoy cae esta maldición de mediocridad de tu vida, en el nombre de Jesús. Como yo sé que está el poder de Dios obrando en mí para multiplicar. Oh, Dios empieza a darme órdenes. Dios empieza a confrontar mis rebeliones. Dios empieza a enseñarme los principios bíblicos. Dios comienza a decirte, pon lo mejor de ti. Pon lo mejor de ti. Comienza en tu casa. Más todo lo de Dios comienza en la casa. Pon lo mejor de ti en tu matrimonio. Pon lo mejor de ti en tus hijos. Pon lo mejor de ti en lo que yo te voy dando en el ministerio. No hagas las cosas con mediocridad ni para salir. Cuida tu boca. No empieces a maldecir lo poco. Porque si tú maldices lo poco, eso aleja lo mucho. Lo mucho llega cuando tú bendices lo poco. Y cuando tú atiendes lo poco con amor y con excelencia, entonces viene lo mucho. Pero también cuando Dios empieza a decirte, yo no quiero que hables más así. Yo no quiero que digas más esa palabrota. Yo no quiero que vayas más al happy hour. Yo no quiero que te la pases perdiendo tu tiempo jugando jueguitos en vez de estar con tu mujer. Yo no quiero que gastes tu dinero así más, no gastes más tu dinero así. Yo quiero que lo hagas de esta manera. Cuando Dios empieza a dar órdenes, eso quiere decir que te está cubriendo. Eso quiere decir que te está empoderando para la multiplicación. Cuando tú le obedeces, tú avanzas. Cuando tú lo ignoras, tú te estancas. Hay dos cosas típicas donde está fluyendo el poder de Dios para multiplicación. Una es que Dios pide excelencia. Dios pide que tú des lo mejor de ti. Dios pide que tú camines la extra milla. Que tú camines la extra milla. Y número dos es que Dios empieza a dar órdenes. De momento Dios empieza a dar órdenes. De momento Dios empieza a mostrar en la Biblia cosas que tú no estás haciendo que Él quiere que tú hagas. De momento Dios empieza a decirte, yo soy tu Señor, si yo mando, right? Yo mando, ok, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y cuando tú le obedeces, viene la cobertura y viene el poder de Dios para multiplicación. Hay un mover de Dios para multiplicación hoy fluyendo en este lugar. Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de tu vida. Tómalo por fe. Apropiate por fe. Lleva este mensaje a tu casa. Escucha estas 4 partes. Memorízate estas 4 partes. Aplícalo en tu vida y tú vas a ver cómo Dios es fiel y verdadero. Tú vas a ver cómo Dios te lleva a niveles que tú nunca jamás pensaste que tú ibas a estar.